A lo largo del tiempo, a través de los continentes, dos idiomas están solos, no relacionados con ningún otro en la Tierra. En los valles sombreados de los Pirineos occidentales, los vascos han hablado euskara durante milenios. Es el idioma vivo más antiguo de Europa y se conecta a nada. No latín. No celta. Ni siquiera protoindoeuropeo. Es un aislado lingüístico, descartado como una cápsula del tiempo desde antes de que Roma naciera. Ahora cambia la lente al sur de Mesopotamia, c. 3100 a.C. Los sumerios se elevan en Uruk y Eridu. Construyen zigurats, inventan cuneifor y redactan los primeros códigos legales del mundo. ¿Y su idioma? Otro aislado. Sumerian no pertenece a ninguna familia. Cuando desapareció alrededor del año 2000 a.C., llevó sus raíces con él, sin dejar nada más que arcilla y misterio. Sin lazos genéticos. No hay intercambios culturales. No hay zonas de contacto conocidas. Pero luego vino la anomalía. A partir de fines del siglo XIX y aumentando en círculos marginales y académicos para el XX, los académicos comenzaron a identificar paralelos. No poéticos, los lingüísticos. Aita y Ada, tanto que significa padre. Uri y Ura, agua. Buru y Baru, cabeza. Más de 150 elementos de vocabulario central que muestran una superposición extraña. En 1981, el lingüista Theo Benemann señaló que euskara conservaba rasgos lingüísticos pre-europeos, incluidos la gramática ergativa y la estructura aglutinativa, como sumerio. Y, sin embargo, los eruditos convencionales lo llamaron coincidencia tipológica. No hay cambios de sonido sistemáticos. No hay ascendencia compartida probada. Y aún así, el rompecabezas se profundiza. Debido a que los vascos, según el estudio genómico de la Universidad Pompeu Fabra 2021, se han mantenido genéticamente aislados desde al menos la Edad del Hierro, alrededor de 1000 a.C. Ese estudio revocó 70 años de teoría, demostrando que los vascos no eran reliquias paleolíticas, sino descendientes de los agricultores ibéricos neolíticos, que luego dejaron de mezclar. Mientras tanto, el antiguo ADN de Mesopotamia revela que los sumerios eran parte de los grupos de genes neolíticos de Asia Occidental, probablemente vinculado a los primeros migrantes iraníes y anatolíes. Sin firma europea. 2 idiomas. 2 personas. Migración cero. Cero mezcla. Y sin embargo, los mismos susurros siguen surgiendo. Entonces, ¿qué lo explica? ¿Coincidencia? ¿Evolución convergente? ¿O algo enterrado más profundo, genes más allá de los mapas? Porque si el vocabulario puede mentir, la estructura no puede. ¿Y la estructura de estos idiomas? Ahí es donde vive la próxima pista. Esa pista es algo de lo que casi nadie está fuera del campo habla. Algo tan raro, tan estructuralmente único, que cuando aparece, los maternos se dan cuenta. Se llama un aislado de lenguaje. No solo un dialecto raro. No es un lenguaje indocumentado. Un verdadero aislado significa que no tiene parientes conocidos. Sin hermanos lingüísticos. No hay árbol ancestral. Solo hay unos pocos como esto en la Tierra. Elamita del antiguo Irán. Ainu de Japón. Burusaski en Pakistán. Y estos dos, forzados y sumerios, se extienden no solo por su edad, sino por su desafío. Sumerian murió alrededor de 1800 a.C., su último aliento atrapado en las escuelas de escribas babilónicas. Vasco, por otro lado, se negó a morir, alzándose a los acantilados del norte de Iberia, mientras que Roma, visigodos y Castilla barrieron. Y sin embargo, ambos permanecieron desconectados con ninguna familia lingüística. Durante siglos, los eruditos intentaron darle sentido a eso. En 1944, el lingüista vasco René Lafon escribió extensamente sobre el aislamiento de euskara, como su sintaxis.
Vocabulario y fonética resistieron la influencia indoeuropea incluso durante la ocupación romana. Mientras tanto, los sumerólogos desconcertaron sobre la gramática de Sumeria, aglutinativa, ergativa y estructuralmente ajena a las lenguas semíticas que siguieron. Luego vino una onda. A fines del siglo XIX, los comparativistas alemanes comenzaron a sugerir afinidades distantes entre sumerio y vasco, no en palabras, sino en cómo piensan los idiomas. Su sintaxis. Su estructura. Su uso de sufijos, terminaciones de casos, cadenas verbales. En 2003, Theo Benemann revivió la idea, proponiendo que euskara podría descender de un sustrato preindoeuropeo extendido por Europa, eco de un continente lingüístico olvidado. Pero la academia convencional mantuvo la línea. No hay vocabulario de núcleo compartido. No hay reglas fonológicas consistentes. No familia. Aún así, quedaba un hecho inquietante. Vasco sobrevivió. Sumerian no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo permitió que euskara perdurara, cuando se desvanecieron cualquier otro idioma preindoeuropeo de Europa? La respuesta puede estar en su estructura. Porque sumerio y vasco no solo comparten el aislamiento, comparten algo aún más raro. Un esqueleto gramatical que se encuentra en solo un puñado de lugares en la Tierra. Alineación ergativa, obsoleta. Y en ese espejo estructural, otra sombra comienza a formarse. Esa sombra es gramática, pero no del tipo que enseñan en la escuela. No se trata de dónde colocar una coma. Este es el esqueleto del pensamiento, la lógica oculta debajo de un idioma. Y tanto en vasco como en sumerio, se basa en una base de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, la giratividad. Aquí está el choque. Casi todos los idiomas que hayas escuchado, inglés, latín, árabe, sánscrito, siguen una estructura nominativa acusada. Eso significa que el tema de una oración es tratado de la misma manera, ya sea que esté haciendo algo, o solo existente. Yo como. Duermo. Yo gobierné. Pero el vasco no funciona así. Tampoco sumerian. Usan alineación ergativa, obsoleta. Un sistema tan raro que aparece en menos del 10% de los idiomas del mundo. Cuando dices él mata a la bestia, el vasco y el sumerio marcan el tema de ese verbo, él, con frecuencia que cuando dices duerme. Separan actores de los experimentadores. Es una cosmovisión totalmente diferente. Uno que divide la acción de la existencia. Uno que vuelve a cablear cómo se forman las oraciones y cómo se describe la realidad. ¿Por qué importa eso? Porque la ergatividad no es solo una peculiaridad. Es una huella digital genética en la evolución del lenguaje. Se grupos en lugares poco probables, el Cáucaso, las Américas, partes de Australia, y en los idiomas más antiguos hemos logrado decodificar. Se encuentra en elamitas, atricas, hurrianas y otras lenguas fantasmas del mundo antiguo. Idiomas de culturas extintas durante mucho tiempo, muchos de ellos vinculados a los primeros agricultores, a las migraciones humanas más antiguas. Y ahora, dos de los aislamientos más misteriosos del mundo, vasque y sumerio, tanto muestran este mismo rasgo. Paralelos estructurales profundos en el manejo de los verbos, las relaciones de objeto-sujeto y los sistemas de casos impulsados por sufijos. Eso no es fácil de explicar. ¿Posibilidad tipológica? Tal vez. Pero esta estructura, esta rara alineación, no se propaga fácilmente. Sobrevive de forma aislada. O se borra. Entonces, ¿por qué sobrevivió en euskara? ¿Y por qué apareció por primera vez en same? Si sus pueblos nunca se conocieron, nunca intercambiaron, nunca se fusionaron, ¿por qué piensan en el mismo patrón matemático? La respuesta puede no estar solo en la gramática. Porque la estructura es solo una capa de identidad. La verdad más profunda, la única científicos no esperaba, se escribirá en la sangre. La sangre habla más fuerte.
Durante más de 100 años, la teoría dominante sobre los vascos afirmó que eran un fragmento congelado de Europa de la Edad de Hielo, una línea directa de los cazadores-recolectores paleolíticos. Esta narración, apoyada por académicos como Cavalli Sforza en la década de 1980, sugirió que su singularidad genética y su lenguaje aislado eran restos de un mundo prefarno. Pero ese mito fue desmantelado en 2015. El estudio de Mattias Jacobson en la Universidad de Uppsala, publicado en PNAS, analizó los genomas antiguos del portalón Cave en Atapuerca, España. Lo que encontró fue impactante: los vascos modernos tienen una ascendencia sustancial no de los recolectores paleolíticos, sino de los agricultores neolíticos que ingresaron a Iberia entre 5500 y 3500 a.C. Luego, en 2019, un estudio más amplio dirigido por Íñigo Olalde y publicado en Science empujó aún más el límite. Este estudio rastreó los cambios genéticos en 271 antiguos individuos ibéricos. ¿El resultado? Los vascos de hoy se describen mejor no como atípicos antiguos, sino como una población típica de la Edad del Hierro, congelada en el tiempo por aislamiento genético a largo plazo que comienza alrededor de 1000 a.C. Para 2021, los investigadores de la Universidad Pompeu Fabra lo confirmaron con datos SNP de todo el genoma de casi 2000 personas modernas. Su conclusión fue inequívoca: la singularidad genética de los vascos comenzó no en el Paleolítico, sino en la Edad del Hierro, reforzada por el aislamiento lingüístico y geográfico extremo. ¿El marcador clave? Haplogrupo YDNAR1B DF27. Más del 70% de los machos vascos llevan esta variante, que se pone en provincias vascas como el Vicina R1B. DF27 surgió hace aproximadamente 4200 años y se extendió durante la Edad de Bronce. Pero solo en el País Vasco se convirtió en una fortaleza genética. No evolucionó allí, estaba atrapado allí y amplificado por el aislamiento y la endogamia. Ahora, mira a 4.000 kilómetros al este, en el antiguo Same. Los descendientes modernos de esa región, el sur de Irak, el antiguo Uruk y Eridu, llevan un perfil de ADN y muy diferente. Los haplogrupos dominantes J1 y J2, comunes en todo el oeste de Asia, se remontan a los primeros agricultores anatolianos e iraníes. El modelado genético confirma, no R1b PIC. Sin presencia de DF27. Y críticamente, sin ascendencia compartida con los vascos desde que el Neolítico se dividió hace más de 9000 años. El ADN autosómico cuenta la misma historia. Los mesopotámicos se agrupan con linajes semíticos e iraníes. Los vascos se alinean firmemente con los perfiles europeos del Atlántico. Genéticamente, son extraños, separados no solo por tierra, sino por el tiempo y la evolución misma. Sin migración compartida. No hay población híbrida. Sin puente genético. Entonces, si la sangre lo niega, y los mapas lo niegan, y las migraciones nunca cruzadas, ¿por qué sus idiomas tararearon la misma melodía? ¿Por qué coinciden sus palabras? ¿Por qué su sintaxis se dobla de la misma manera? ¿Qué fuerza resuena más que la sangre? Porque ahora, dejamos el genoma. Y entramos en la piedra. Donde surgen símbolos, no como decoración, sino como un recuerdo. Pero la memoria, cuando rompe las reglas de tiempo y distancia, es peligrosa. Durante décadas, la ciencia convencional ha dibujado fronteras limpias entre Mesopotamia e Iberia. No hay genes compartidos. No hay antepasados comunes. No hay rutas comerciales que vinculen las dos. Pero fuera de ese círculo, además de las revistas y las críticas entre pares, otros se atrevieron a volver a dibujar el mapa. Iman Wilkens, el lingüista e iconoclasta holandés, sugirió en la década de 1990 que los pueblos antiguos una vez se movieron hacia el oeste desde el cercano oriente, en el mar, no de la tierra, a través de corredores marítimos gotenos. No solo comerciantes, sino culturas enteras. Incluso propuso que la legendaria ciudad de Troya,
descrita por Homer, no estaba en Anatolia, sino en Europa occidental. Una idea que se rió de las habitaciones académicas, pero no olvidada. Y luego vino Igor Garcín, un filólogo ruso que en la década de 2000 argumentó que las raíces del idioma sumerio mostraron influencia del sustrato de una lengua protoeuropea aún mayor. No estaba solo. Otros teóricos marginales vincularon estas conexiones con los misteriosos Tarks del sur de Iberia, una cultura avanzada de la Edad de Bronce con escritura, metalurgia y un puerto que enfrentó directamente hacia el norte de África y el Mediterráneo oriental. La teoría era audaz. Alrededor de 2200 a.C., como el imperio Akkadian se derrumbó bajo el peso del desastre climático y la invasión, comenzó un éxodo hacia el oeste. No de ejércitos, sino de marginados, sacerdotes, navegadores, sobrevivientes. Una migración neolítica envuelta en el mito. Algunos dicen que pasaron por Creta, dejando ecos en Lineal A. Otros afirman que llegaron al sur de Iberia, y desde allí, desaparecieron en las montañas. Los eruditos convencionales lo descartan todo. No hay artefactos mesopotámicos en Iberia. No hay guión sumerio en Europa. Sin evidencia de ADN de tal viaje. Pero aún así, los símbolos seguían apareciendo. Espirales. Figuras con cuernos. Cuadrículas triangulares. Tallado en las paredes de los dolmens a través del territorio vasco. No es cuneiforme, pero tampoco sin sentido. Y luego, en 2021, en lo profundo de una cueva en Navarra, los arqueólogos descubrieron algo inesperado. No era oro. No era hueso. Era una palabra. Presionado en el bronce. Escrito en un alfabeto que nadie pensó que los vascos usaron nunca. El artefacto sacudió la historia. Porque significaba que los vascos escribían. Y lo hicieron hasta ahora antes de lo esperado. Pero lo que decía, cambió todo. Porque no era solo una palabra. Era un recuerdo, elegido en metal, escondido debajo de siglos de suelo y silencio. Y una vez que levantamos la vista de ese objeto, comenzamos a ver señales en todas partes. A través de los acantilados de Vicina, en los dolmen de Axeitos en la costa gallega, y dentro de las cámaras oscuras de la cueva Achurra. Rayadas en paredes de piedra caliza intacta ya que las marcas paleolíticas superiores y extrañas miraban hacia atrás. Espirales, cuadrículas en forma de peine, formas de árbol ramificadoras. Algunos, simples. Otros, matemática. Patrones que se repiten en el arte rupestre de la Iberia neolítica y en las focas del templo del antiguo Same. En la Gazieridu, los sumerios tallaron espirales en placas votivas y sellos de cilindros ya en el 2900 a.C., símbolos vinculados a la fertilidad, el agua, el ciclo de la vida. Y en las cardias vascas, esas mismas formas giran a lo largo de las piedras de los dolmens olvidados. No es idéntico, pero inquietantemente paralelo. Los lingüistas nos advierten, la pareidolia es una trampa. El cerebro humano quiere encontrar significado. Costa ilusiones de polvo y forma. Una curva se convierte en un personaje. Un patrón se convierte en un código. Pero los teóricos marginales son más fuertes ahora. Dicen que estas marcas no son una coincidencia. Los llaman señales previas a la secuencia, lo que algunos lingüistas como Gordon Whittaker han descrito en otros antiguos sistemas de protoescritura, como los símbolos de Vina o los signos de Jiao. Dicen que las espirales vascos no son arte. Son sintaxis. Un guión antiguo que es anterior al latín, es anterior a ibérico, tal vez incluso anterior a la escritura fonética en sí. Y tal vez, solo tal vez, son parte de un recuerdo heredado de ambos pueblos. No genéticamente, pero ritualmente. Visualmente. Pasó a través del ritual, la piedra y el mito. Porque tallar una espiral es marcar el tiempo. Por nombrar el sol. Para registrar el nacimiento de un ciclo. Y si dos culturas, divididas por los océanos y milenios, hacen las mismas señales en la misma piedra, ¿qué historia estaban tratando de mantener vivos?
Porque una de esas historias vive en el mito de una diosa. Y ella aparece en ambos mundos, bajo diferentes nombres, en diferentes cielos. Pero siempre, como el que espera en la montaña. La llaman Mari en los valles vascos. Una mujer brillante que vive en la cueva de Amboto, que gira a su alrededor como una corona de niebla. Ella controla las tormentas, cabalga por los cielos en un carro de fuego y decide el equilibrio entre la cosecha y la ruina. Sin templos. No hay ídolos. Solo piedra, aliento y miedo. Una diosa sin cara, más antigua que la memoria. Ahora viaja hacia el este, 3000 años y 4000 kilómetros. A las orillas de los Eufrates. A Eridu, la ciudad más antigua de Same. Allí, en los himnos cuneiformes de 2100 a.C., la Gran Madre se llama Nammu. Ella habita en las profundidades. Da a luz a los dioses. Forma los primeros humanos de arcilla. Ella tampoco tiene templo. Ella no es adorada. Ella es recordada. Dos diosas. Uno en las montañas. Uno en la profunda. Ambos conectados a la tierra, el agua, el clima. Ambos creadores, pero no gobernantes. Fuerzas arquetípicas, inquietadas por la conquista. En el mito vasco, Mari aparece estacionalmente, emergiendo de su cueva cada 7 años, decidiendo el destino de los cultivos y los reyes. En el mito sumerio, Nammu nace los cielos y se retira, dejando a los dioses discutir. Ella no regresa, pero su memoria persiste. Algunos dicen que esto es junguiano. Un arquetipo colectivo. La madre está enterrada en el subconsciente de la humanidad. Pero otros, no son tan rápidos para descartarlo. Porque la Mari culto no tiene paralelos indoeuropeos. No hay ecos romanos. No hay préstamos cristianos. Y, sin embargo, sobrevive, superado a través de la tradición oral en los hogares vascos durante siglos, sin romper. Como si estuviera protegido. Y en 1962, el mitólogo alemán Leo Frobenius propuso que estos mitos, Mari, Nammu y otros como ellos, no sean simples símbolos, sino recuerdos culturales fracturados. Refacciones de un antiguo sistema religioso matriarcal que anterior a la escritura. Un código ritual llevado en la canción, en símbolo y en sonido. Porque aunque las diosas se pueden olvidar, las palabras a veces sobreviven. Y en ambos mitos, ambas lenguas, una palabra se repite. Simple. Pequeño. Completamente antiguo. Una palabra para el principio. Y esa palabra, franca tanto en euskara como en sumeria, establece el debate en llamas. Esa palabra era aita, en vasco, significa padre. Hablado con ternura, transmitido a través de generaciones como una piedra familiar. Pero en el antiguo sumerio, el mismo sonido, ada, también significa padre. No prestado. No distorsionado. Directo. Resonante. No debería significar nada. Los idiomas en todo el mundo comparten palabras de bebé que sonan similares. Papá, dada, amma. Los lingüistas lo llaman convergencia fonética. Un producto de cómo los bebés forman sus primeros sonidos. Sílabas fáciles. No es una sorpresa. Pero aquí está el problema. No son solo aita y ada. Cuando comienzas a rastrear el núcleo, el vocabulario primario y profundo compartido entre estos dos aislamientos de idiomas, el patrón se vuelve más difícil de descartar. En euskara, ura es agua. En sumerio, ur significa lluvia, flujo o inundación. Buru en vasco es cabeza, mente o punta. En sumerio, buru nuevamente, top, cumbre, corona. ¿Su en ambos idiomas? Se quema. Fuego en vasco. Fuego en sumerio. Sin transformación. Sin deriva. Para 2007, el investigador independiente Igor Garcín compiló más de 150 superposiciones léxicas de este tipo, tremas para elementos naturales,
Partes del cuerpo, roles familiares, cielo, río y muerte. No bienes comerciales. No agricultura. Pero la capa más antigua del lenguaje, las palabras culturas rara vez toman prestada. Estadísticamente, eso es preocupante. Porque cuando dos idiomas no relacionados, sin gramática compartida, no hay ADN compartido, no hay contacto grabado, todavía muestran este volumen de superposición, estamos pasando por el bebé. Los críticos se defienden. Lo llaman coincidencia. O chance sound mimicry. Citan la falta de reglas de correspondencia sólida, los patrones que prueban el verdadero descenso del lenguaje. Pero entonces la pregunta voltea. Si todo esto es solo aleatorio, ¿por qué se concentran estas similitudes en los campos semánticos centrales? ¿Por qué no vemos este patrón entre vasco y árabe? ¿O sumerio y finlandés? ¿Por qué solo entre estos dos huérfanos? ¿Podría ser memoria, no en la sangre, sino en la boca? ¿Un residuo cultural tan profundo que sobrevivió a la geografía y el tiempo? Porque tal vez el lenguaje no solo evoluciona. Tal vez recuerda. Entonces, si no están relacionados, ¿por qué suenan como si se recuerden? Y si se recuerdan, ¿qué más sobrevivió, intacta, escondido en su silencio? Quizás el silencio es la respuesta. No ausencia, pero protección. En 2020, un estudio lingüístico de Jean-Luc Lenners y José Luis Uriarte impulsó una teoría emergente en la lingüística cognitiva: la deriva lingüística se ralentiza dramáticamente en entornos aislados. Las menos influencias externas, menos mutación en el vocabulario, la gramática y la fonología. Así es como el tiempo se congela, no en piedra, sino en el habla. ¿Y los vascos? Son el estudio de caso de Europa en supervivencia por secreto. Después del 218 a.C., los romanos comenzaron a tallar a través de Iberia. El latín barrió la península, excepto donde las montañas se alzaban como paredes. Los vascos se retiraron a los Pirineos, hablando euskara a través de valles demasiado traicioneros para el imperio. Cuando llegaron los visigodos, no pudieron convertirlos. Cuando los moros se metieron por 711 CE, pasaron por alto las tierras altas vascas por completo. Incluso el poder castellano, dominante para el siglo XV, no podía desarraigarlos. Su lenguaje persistió, no a través del dominio, sino a través del retiro. Se convirtió en una cápsula de tiempo lingüística, preservando rasgos gramaticales más antiguos como la ergatividad y la aglutinación mucho después de que sus vecinos los olvidaron. Es por eso que euskara no solo suena antiguo, lo es. ¿Pero qué pasa con los sumerios? Su imperio colapsado por el año 2000 a.C. Pero su idioma no desapareció de la noche a la mañana. Se demoró, primero como un guión religioso, luego como una lengua académica enseñada a los escribas babilónicas durante casi un milenio después de la caída de Same. Entonces sucedió algo extraño. Los elementos de sumerio comenzaron a aparecer en otros idiomas, sus rescates. Hurriano, ático, elamita. Idiomas hablados en las tierras fronterizas de Mesopotamia, ninguno indoeuropeo, ninguno semítico. En 2012, el erudito Gonzalo Rubio destacó el sangrado estructural entre las cadenas de sufijo de la amita y la elamita temprana tardía, los patrones de casos, incluso los términos del calendario. Entonces, si el vasco mantuvo su memoria por aislamiento, ¿Sumerian conservó piezas de sí misma por difusión? Si uno fosilizó y el otro disperso, ¿cómo rastreamos el original? Porque todavía hay un misterio más profundo, uno que Vamos se esquivó una y otra vez. Es la pregunta que voltea la lente. El que nadie se atreve a preguntar en voz alta. No, están conectados. Pero, ¿quién vino primero? ¿Qué pasa si la respuesta no es ninguna? ¿Qué pasaría si ambos fueran hijos de algo mayor, algo perdido? Debajo de las ruinas del lenguaje y el mapa roto de la genética hay otro rastro. Uno no tallado por ciudades o ejércitos, sino por semillas, piedras y silencio. El neolítico comenzó hace unos 10.000 años.
Desde las tierras altas de Anatolia, los primeros agricultores se mudaron, abiertamente, deliberadamente, hacia el camino hacia Europa y hacia el este hacia Mesopotamia. Cargando grano, ganado y cultura. No era imperio. Fue supervivencia. Comunidad, mito, ritual. Y según los modelos genéticos publicados en Nature, 2018, ¿qué tal? Estos primeros agricultores dejaron un legado más profundo de lo que jamás imaginamos. Tanto los vascos modernos como los antiguos sumerios muestran una gran ascendencia de estas poblaciones neolíticas de Asia Occidental pre-europeas. 2 direcciones. 2 destinos. Una fuente. Plantaron el primer trigo en Iberia alrededor de 5500 a.C., mucho antes de Roma. Mucho antes de los celtas. El mismo grupo ya había llegado a las fértiles llanuras de inundación de Same por 6000 a.C., estableciendo Eridu, construyendo santuarios para dioses cuyos nombres aún no podemos traducir. Esto no fue una migración. Era un pulso. Una onda de movimiento humano en los continentes. Y no eran solo herramientas y cultivos que llevaban. Al otro lado del Mediterráneo y el cercano Oriente, encontramos tumbas megalíticas. Dolmens. Cámaras de entierro marcadas con espirales, discos solares, círculos concéntricos. Desde el País Vasco hasta el Levante, algunos con una alineación idéntica a los solsticios. Estas no eran tumbas aleatorias. Estos eran templos de memoria. La mitología también se hace eco. Una madre del cielo. Una cueva. Fuego desde la tierra. Lluvia de un dios de montaña. Los elementos recurren, desde el mar y culto en los Pirineos hasta los himnos de Enki en Same. No son mitos idénticos, pero motivos paralelos que insinúan las raíces compartidas, no las historias prestadas. Y luego está lo que los genetistas ahora llaman poblaciones de fantasmas, grupos cuyo ADN todavía existe en nosotros, pero que no dejó nombre, ni registro, ni cara. Aparecen en modelado como sombras. No visible, pero innegable. ¿Podría uno de ellos, solo uno, haber sido la semilla detrás de vasco y sumerio? ¿Podría esta tribu perdida haber dado forma a 2 idiomas que sobrevivieron a todos los demás? Porque si eso es cierto, si una cultura desaparecida dio lugar a ambos. Entonces la siguiente pregunta se escribe a sí misma. Si hubiera una persona perdida detrás de ambos, ¿a dónde fueron? Tal vez, no fueron a ninguna parte. Tal vez estaban rotos. No borrado, pero fracturado, disperso en el mapa como el polvo en los pliegues de la historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los vascos y los sumerios no están vinculados por la sangre, el guión o la gramática? ¿Qué pasa si están vinculados por ausencia? Por el eco de algo tomado, algo que intentó desaparecer, pero no pudo. No del todo. Same cayó primero. Para el año 2000 a.C., sus ciudades se quemaron, sus reyes derrocados, su idioma expulsado por el acadio, entonces babilónico, luego el silencio. Sin embargo, sus señales se quedaron en la arcilla. Sus dioses se doblaron en los demás. Su lengua, muerta, pero conservada en las escuelas de escribas durante 1000 años, una lengua antigua estudiada por personas que ya no lo entendían. ¿Y los vascos? Nunca fueron conquistados, pero siempre acorralados. Retirándose en los Pirineos, una y otra vez, a través de una ola tras ola de invasión. Legiones romanas. Visigoth warlords. Califatos islámicos. Reyes castellanos. Cada uno intenta reescribir su historia. Pero Euskara se negó. Susurró en cocinas. Gritó en las canciones de pastor. Tallado en alfabetos secretos. Cuando el resto de Iberia olvidó quiénes eran, los vascos recordaban, en su idioma, sus leyendas, su tierra. Ningún otro pueblo en la tierra ha sobrevivido así. Aislado. Huérfano. Incomprendido. Pero sigo hablando. Todavía cantando. Todavía recordando. Tal vez el enlace real no es genético.
Tal vez es humano. Un recuerdo compartido de ruptura, de ser la última voz cuando el resto del mundo siguió adelante. De sobrevivir no porque fueras el más fuerte, sino porque te negaste a olvidar. Entonces, tal vez los vascos y los sumerios nunca fueron hermanos de origen. Tal vez eran primos en supervivencia. Y tal vez esa es la historia más antigua. El que está debajo del linaje. Debajo del idioma. Una historia de memoria. Porque tal vez la conexión real no está en la sangre o en la palabra. Pero en el eco eso se niega a morir. Y en algún lugar, por la ceniza de las ciudades olvidadas. Otro eco espera.